Aleluya. Bendito seas, Dios de la gloria. Te adoramos, Señor, porque nos das el privilegio de disfrutar este hermoso tiempo en que compartimos tu santa palabra con todos los que nos escuchan en cualquier lugar del planeta. Gracias, porque tú extiendes tu misericordia para que todos alcancemos a recibir las nuevas de que todavía hay esperanza, todavía la puerta está abierta, la puerta de salvación que es Cristo. Te adoramos, Padre, y que pedimos, Espíritu Santo, ven a traer la comunión, la unción santa para compartir la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios. En cualquier lugar y a la hora que sea, en su sitio donde me escuchan, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad maravillosa de recibir la guianza para el rescate, porque es lo que Dios desea, salvarnos a todos. A través del apóstol Pablo dijo que siempre hagamos oraciones por todos, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Ese es el anhelo de Dios. Por eso quiere que su palabra se exponga, para que usted que escucha sepa que hay una opción maravillosa, hay una opción extraordinaria que es la mejor: escapar de ser víctimas del diablo y sus demonios, para ser protegidos por el Señor, porque es lo que Él desea para nosotros, su creación divina. Gloria al Señor. En esta ocasión vamos a hablar con respecto a Dios y su intervención maravillosa, siempre a tiempo, porque mientras nosotros tengamos vida, hay tiempo de reflexionar y de volvernos a Dios y de quitar todas las asperezas y de quitar las amarguras y todo lo que conlleva esa vida de descuido, para lo cual el diablo es especialista en ver o motivar a que la gente se separe de Dios para no tener el auxilio adecuado. Porque Cristo Jesús nuestro Señor dijo en el capítulo 10 de San Juan, dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, hallará bendición abundante. Y luego añade, porque el ladrón, hablando del diablo, nomás vino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Así que en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy maravilloso que se llama, escuchen, lo que proviene de Dios trae resultados excelentes. Lo que proviene de Dios trae resultados excelentes. ¿Qué quiere decir eso? Que de Dios siempre viene
la solución adecuada. Aleluya. Por eso está escrito a través del apóstol Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. Proviene de Dios, del Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que el tema es, otra vez, escuchen. Lo que proviene de Dios trae resultados excelentes. Amén. Así que conviene buscar el auxilio de quien sí tiene solución para todo. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo conflictivo. Bien dijo el patriarca Job: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores, que sale como una flor y está hermosa, pero de repente se marchita y luego desaparece. Entonces Job vio así todo ser humano: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. El conflicto entonces en la tierra es, pues ya saben quién. ¿Quién es el de los conflictos? El de los problemas. El diablo. A eso vino. A quitar, a robar la paz. A quitar la vida, trayendo enfermedades y ruina. Entonces, por así decirlo, pudiéramos llamarle a algo existente. El problema es el diablo. La solución es Dios. Y nosotros estamos en medio. Entonces, cuando andamos enredados en conflictos, procuramos posibles soluciones. Y cuando opinamos, vemos que una opinión es muy acertada. En votaciones a veces vemos cuál opinión es más acertada para acatar esa actitud humanamente sabia. Sin embargo, el humanismo que no tiene a Dios se conforman con posibles soluciones. Pero ya dijimos, ¿quién trajo el conflicto, el problema al planeta y al ser humano, a la humanidad en total? El diablo. Eso es lo que trajo. A eso vino. Y eso es lo que vive haciendo. Y nosotros en medio de la conflictiva terrenal andamos buscando soluciones que se le llaman posibles soluciones. Y cuando hallamos alguna opinión más centradita, nosotros, conociendo a Dios, no nos vamos a la votación por la opinión más centrada, sino que todavía preguntamos: ahora, ¿qué dice Dios al respecto? Y lo que Él diga al respecto del problema, eso es lo que hay que acatar, lo que hay que hacer. Porque Dios es el único que trae soluciones excelentes. Aleluya. Que nos hacen bien. Entonces, el conflicto es lo diabólico y Dios es solución. Entonces, llamémosle al primer punto. El pueblo de Dios sitiado, Samaria, capital del pueblo de Israel. En medio de cierta edad,
la gente de Dios, el pueblo de Israel, habían llegado a una actitud de tibieza, descuidado en lo espiritual, como decir, en Dios, pero de lejecitos. Y eso les trajo un conflicto muy feo, hasta el punto que en los días de ese reino, que se llamó Acab, estuvo a punto de los asirios tomar el reinado del norte, que era Israel. El sur era el reino de Judá, pero el reino de Israel, que ya dividido con la mayoría de las tribus, tenía conflicto. El rey ya había muerto en una guerra, porque Dios le dio chances y oportunidades para solucionar, y le dio soluciones, arreglándole conflictos serios, pero él no acató las divinas ordenanzas y siguió por las decisiones personales, y eso lo llevó al fracaso. Después entró uno de sus hijos, tenía 2 hijos, uno se llamó Corán, y este fue el que tomó el reino después que su hermano mayor que él solo gobernó algo así como 12 años. Pero no siguió al Señor, y entonces pronto pereció su vida, su reinado. Y no teniendo hijo, su hermano de él, que se llamó Corán, él tomó el reinado. Y en sus días surgió un serio conflicto. Él tenía la oportunidad de ver que lo de su padre, de no servir a Dios, sino coquetear con idolatría y sistemas diabólicos, no les funcionó. De manera que él tenía la oportunidad de alinear al pueblo. Sin embargo, en esos días de los reyes de Asiria, vinieron y sitiaron Samaria, que era capital del reino de Israel, del reino del norte. Y resulta que sitiada la ciudad, escuchen lo que pasó. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 23. Acláralo bien. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Escuchen lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche
y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y siguieron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Gloria al Señor. Vemos un asunto. Gente, nomás hay dos potencias espirituales: la diabólica y la divina, que es Dios. Entonces, cualquiera que tenga revolturas de idolatría y de sistemas donde traten de actuar por sí mismos para tener su guía que los haga triunfar sobre lo que piensan o lo que van a hacer. La única fuente de éxito para bien es Dios, pero la otra fuente que no sea de Dios es toda la revoltura y mezcla de tanta cosa que hay para que la gente crea que son los engaños del diablo para traer gente en contra de los que aman a Dios y de Dios mismo. En este caso, trataban el ejército enemigo del pueblo de Dios de ir y poner emboscadas por donde iba a pasar ejército israelita del pueblo de Dios, y entonces se quedaban esperando los enemigos, porque el ejército de Dios era avisado por un profeta, Eliseo: no vayan por tal lugar porque hay una emboscada, hay una trampa para esperarlos. Entonces aquellos avisados por el Señor a través de su profeta no caían en las garras o en la trampa del diablo que usaba la gente enemiga. Entonces el capitán y el rey de los asirios dijeron: alguien aquí nos delata, porque qué casualidad que ponemos emboscadas y ninguno de los hebreos del pueblo de Israel vienen por ahí, sino cambian de ruta. Alguien nos está delatando. Para lo cual alguien dijo entre ellos: no, es que ellos tienen un profeta del Dios de ellos, de Jehová, del Dios verdadero, y ese profeta les avisa dónde está el peligro. Entonces el rey mandó: tráiganme a ese profeta mentado. Y ponen planes para ir a traerlo encadenado. Pero el mismo profeta, cuando ve que van llegando, dice: ciégalos, Señor,
que no me conozcan. No que los cegara y que no vieran así, sino que no lo conocieran. Ya llegan y preguntan, venimos buscando a un famoso Eliseo, que sabemos que aquí habita. Y él les dijo, vengan, yo los llevaré. Pero ya había orado que no lo conocieran. Y ya que él dice, venga, yo los llevaré, los llevó con el rey de Israel a ese ejército que venía. Y allí, llegando allá, oró, ábrele los ojos. O sea que el Señor venda y quita la venda cuando sea necesario, porque Dios es solución. Dios triunfa. Por favor, amados que me escuchan, nunca nos salgamos del marco de protección que es Dios, porque en Dios su bendición y protección no nos va a fallar nunca. Sin embargo, Israel, a causa de su descuido o de servir al Señor así de lejos o en una actitud de tibieza o de mediocre, que quiere decir creer a medias, todo eso nos lleva a perder la bendición directiva de Dios, porque no andamos buscándola y usándola, sino andamos usando nuestros propios recursos, y lo propio falla, porque ahí entra el diablo a traer engaño, pero lo de Dios no falla nunca. Así que a refugiarnos en Dios, amados que me escuchan. Aleluya, amén. No se nos ocurra andar en el Señor de lejos, ni tampoco distraídos, sino siempre alertas, que para donde vaya la dirección de Dios, ahí continuar. Y entonces está garantizada nuestra protección, porque no se olviden, Dios es solución. Amén. Aleluya, amén. Amén. Entonces, ahí está el conflicto. El rey, cuando Eliseo los lleva y ya pide que se puedan ya ver, ya vieron que el que los guió era el que buscaban. Hermanos, Dios nos protege, que a veces usted ha visto algún peligro o alguna cosa y dice, ay, que no me vean, Señor. Y de repente ellos se distraen y usted pasó como Pedro por su casa. Bendigan al Señor. Gloria a Dios. A gusto y sin peligros. Porque Dios puede poner venda, no ceguera así como la que trae Salvador León por un tiempo, porque al rato se va a acabar esta. Alabado sea el Señor, amén. Entonces lo glorioso es que el rey de Israel, Joram, hijo de Acab, le dijo, Eliseo le aconseja, porque aquel pregunta, ¿qué? ¿Los mató? Dijo, no, dales de comer, trátalos bien. Y los trataron tan bien que esos guerrilleros jamás intentaron otra vez ir a dañar al pueblo de Israel. Pero resulta que en el segundo punto que tenemos, no te pares de estar pendiente del libro. Gloria a Dios, las soluciones humanas son falaces. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 33. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de una cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?
y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniera a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Gloria al Señor. Tenemos entonces, Samaria está sitiada por Ben-Hadad, ya otro de los reyes más, pasando algunos años. Y la tiene tan sitiada que no entraban troques de provisiones, ni salía nadie, y lo que había se consumió pronto. Samaria era la capital del reino del norte, que era Israel. Resulta que llegó al extremo que la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata. ¿Saben por qué cabeza de un asno? Porque ellos allá se comían los asnos, así como nosotros la cabeza de res la compramos para tatemarla y sale buena. Ellos de asno y caballo y todo eso les costaba para una cabecita de res, por decir, para tatemarla, carísimo, pues no había comida. Hasta el punto que una familia, ya no hallando qué hacer, tenían hijos, pues nos comemos los hijos. Y se pusieron de acuerdo y mataron a uno y lo cocinaron. Y los siguientes días le tocaba al otro, y la otra ya no quiso y fue a quejarse. La que sí admitió que su hijo se lo comiera. La hambruna había llegado tan terrible en la capital del reino de Israel, que Samaria, a ese extremo. Entonces el rey de Israel, Coram, que venía siendo hijo de Acab, el perverso aquel que ya había muerto, busca entonces por causa de Eliseo: tráiganmelo. Y aquel dijo: cuídenme, porque van a mandar por mí este hijo de homicida, porque Acab era un homicida que mató al dueño de una viña para robársela y todo eso. Entonces este hijo de homicida me quiere encadenar para llevarme, así que cuídenme. Y en eso andaba el laberinto ahí, el conflicto, porque resulta que el diablo trabaja cuando la gente tiene conflictos para enredarlos más y hacerlos que entre ellos mismos se aborrezcan y produzcan lo peor del momento. Porque a eso vino el diablo, y es el del problema, el de los problemas es el diablo. Así que cuán problemática esté su familia por ahí, pues eche fuera al diablo y invoquen el nombre del Señor Jesús. Como decía mi abuelita: cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Me acuerdo. Entonces siempre tenemos que acatar al que trae la solución, porque Cristo es solución. Amén. En este caso el Padre es la solución. Pues resulta que en eso llegan unos con el profeta
Y le dice el profeta, es un asunto de parte de Dios, así que ni me lleven ni me hagan daño. Pero aquí dice el Señor que está viendo la aflicción de los niños y la gente con hambruna, sitiada. Y dentro de 3 días, léeme esa escritura ahí. El profeta da una solución que Dios ha dispuesto. Gloria a Dios. Solo Dios trae soluciones contundentes. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 20. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas saldrá el seah de flor de harina, 1 siclo, y 2 seahs de cebada, 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahí está un detalle. El profeta da: dentro de 3 días habrá alimento baratísimo y abundancia. Y un príncipe dijo: ¿qué es lo que dijo el príncipe? Dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Aunque Jehová hiciera llover esto del cielo, pudiera ser así, como diciendo: no nos traigas cuentos. Y entonces el profeta le dijo: bueno, tú lo verás, pero no comerás. La persona que no se mete a la credibilidad en que Dios es solución, nomás verá, pero no disfrutará. Verá sin disfrute. Pero el que cree, recibe la bendición que le trae la recompensa para disfrutarla. Por eso, arraiguémonos del Todopoderoso, no soltemos sus caminos, no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, siempre siguiendo al Padre, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. No más de Él viene lo bueno. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces el profeta habló eso. Ahora veamos la solución. Dios la va a producir contigo, con nosotros, o sin nosotros, o a pesar de nosotros. Dios va a traer solución a la gente que le cree y espera en Él. Porque miren lo que pasó. Había 4 leprosos. Miren nomás. Dios usa 4 leprosos para traer solución. Ya no había voluntarios entre el pueblo hebreo, en los israelitas, en el reino de Israel. Todos eran una mezcla de revoltura y de gente que le servía a Dios a medias, con mezcla de poquito de una cosa y de otra y poquito de Dios también. No, Señor, Dios quiere nuestra fe total en Él. Entonces, pues 4 leprosos era lo único que había, como de los cuales Dios podía disponer, porque Dios va a disponer de los que estén a su alcance con determinación dispuesta. A esos va a usar. ¿Quieres que Dios te use? Métete en el marco de los voluntarios a la causa de Dios, y en una y otra manera Dios te estará usando hasta que llegue el momento de el ministerio poderoso y máximo que recibirás, porque Dios siempre recompensa llevando a mejores niveles a la gente que se acerca a Él para servirle. El mensaje lo estamos agarrando todos.
Los que me escuchan aquí y en cualquier lugar del planeta, la gente que se arrima a Dios dejará de ser víctima de incredulidad y recibirá la solución de Dios, que es efectiva, es contundente. Mira nomás. ¿Ya leíste ahí? No, todavía. Vamos. Habían entrado de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Gloria a Dios. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la ciudad, de las puertas de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron adentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Llevemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas por un siclo, conforme la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Y cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana, a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Alabado sea el Señor. Hay 2 o 3 cosas ahí maravillosas. Una, los leprosos no les quedaba más que una decisión buena. Una, si vamos a Samaria, en primer lugar no podían entrar en la ciudad porque eran inmundos por la lepra.
Pero a causa de la guerra, en tiempo de guerra, oportunidad de pescadores, no sé cómo dice el dicho. Total, no hay nada que comer, moriremos igual. Pero si nos vamos al campamento de los sirios, a lo mejor ellos nos dan de comer, y si nos dan de comer viviremos, y si nos matan moriremos. De todas maneras, aquí inactivos nos vamos a morir. Por eso conviene hacer decisiones sabias en Dios, porque te quedas en un estatus inútil. Entonces, cuando ellos deciden, Dios usa la decisión de ellos para que la palabra de Eliseo se cumpliese, de que en 3 días habría abundancia para la capital Samaria. Dios está buscando soluciones cuando el problema está vigente. Por tanto, siempre estemos con los ojos hacia arriba, pensando de dónde vendrá nuestro socorro. Pues de Jehová vendrá nuestro socorro. Alabado sea Dios, porque Él siempre ya está proveyendo la manera de traer soluciones. Porque Dios nos ama a los humanos y nos quiere rescatar para que no sigamos siendo víctimas del diablo y sus mentiras. El diablo y sus demonios con sus mentiras. Tenemos que dejar de ser víctimas, que eso es lo que trae rebelión, incredulidad, indiferencia, hasta el punto de andar buscando un burrito a dar las nuevas allá. Alaben al Señor, porque Dios nos cambia de nivel. Dios nos mete en un nuevo nivel de vida, donde disfrutemos vida en abundancia, porque eso es en Dios la vida, es un nuevo estilo de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El pasado se acabó y todo se comienza a renovar. Gloria al nombre del Señor. Que Dios me los bendiga y los guarde. Y busquemos siempre solución. Y Dios es solución. Todo lo que sea fuera de Dios es el problema. Entonces concluyo de que cuando tengamos un problema y nos juntemos para buscar soluciones, posibles soluciones son las que opinamos. Esas posibles soluciones sometámoslas. ¿Qué dice Dios al respecto? Y lo que Él diga, eso vamos a hacer, porque Él es el que tiene la solución al problema, sea cual sea. Padre, gracias por darnos la oportunidad de ver cosas que tú haces a través de los más inútiles, pero que se terminan por hacer algo y no quedarse ahí. A la vez también, como a nosotros, que ya tenemos una vida preciosa, una vida donde hay satisfacción en seguir al Señor. Y no nos podemos quedar callados tampoco. Tenemos que decirle a otro que en Dios somos más que felices, que en Dios somos victoriosos. Nada de andarse quejando. Mejor decir, hay detalles, pero estoy confiando en Dios. Mi vida es de Él y Él sabrá por dónde me va a ir educando hasta ponerme en el sitio que Él quiere que esté. Amén. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos todos los que escucharon tu palabra. Sea como está escrito, que usemos la bendición tripartita en 2 Corintios 14:13. La gracia del Señor y la comunión y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, dice, sean con vosotros. Está diciéndonos el apóstol que
que usemos a las tres personalidades, la virtud que cada Cristo nos dio la gracia. Dios nos da su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Y el Espíritu Santo nos comunica el mensaje del Padre y del Hijo para seguirnos conduciendo en esta vida con éxito. Sea con nosotros esa bendición. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Digan amén. Amén. Pablo nos invita a que usemos las diferentes regalías de cada una de las tres personalidades. Cristo da gracia, redención. El Padre nos ama tanto y nos sigue amando. Con amor eterno te he amado, por eso te soporté con misericordia. Y el Espíritu Santo dice que usemos la comunión del Espíritu Santo, porque nos hace que tengamos unión común entre nosotros, para que la sangre de Jesucristo siga siendo efectiva y nos siga limpiando de todo pecado. Sea con todos la bendición del Señor. Puestos en pie.